Dios les bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Hoy vamos a tener nuestro culto, el día de hoy, y vamos a empezar este tiempo diciendo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar este tiempo. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo por habernos regalado, Señor, este tiempo tan precioso donde podemos ofrecer nuestras vidas a través del culto. Te pedimos, Señor, que hoy a través de tu palabra podamos ser fortalecidos, refrescados, sanados, Señor, y llenos de tu Espíritu Santo. Haz, Señor, que a través de este culto podamos seguir, Señor, mirando el campo, los remanentes, las iglesias y las 237 naciones. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Aleluya. Vamos en este tiempo a alabar a nuestro Dios. Con ese corazón agradecido, vamos a confesar que su bondad es infinita. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Vamos a cantar juntos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el pasto firmamento, como el insultable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Y es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, porque es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Vamos a cantar una vez más. Oh, bondad tan infinita. Vamos a cantar. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. Y conmigo. Y es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Y conmigo. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Y es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, la divina plenitud, la divina plenitud. Sí, Señor. Aleluya, Jesús. Somos felices porque nos has dado tu amor, tu bondad, amén, en esa cruz del Calvario. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y vamos a confesar que Él ha preparado esta reunión, este tiempo de culto, amén,
para poder darnos su gracia. Por eso hoy vamos a cantar Fragancia de Cristo. La reunión que el Señor desde mucho atrás planificó a la gente que reunida aquí está. Él bendice con mucho amor para su gloria nunca declinar, y de respuestas gozar, pues son soldados del Señor que a Jesucristo testificarán. Las tinieblas se parten en su caminar y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá. El seguir y convivir con nuestro Señor de la verdad es el gozo y sueño de mi vida. Le agradezco con mucho amor para su gloria nunca declinar, y de respuestas gozar, pues son soldados del Señor que a Jesucristo testificarán. Las tinieblas se parten en su caminar y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá. Las tinieblas se parten en su caminar y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá, y su fragancia se esparcirá, y su fragancia se esparcirá. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, porque tú vas con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos en este tiempo a recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros. El título de hoy es: Dios nos ha levantado como piedras preciosas para salvar las vidas. El texto bíblico está en el libro de Éxodo, capítulo 39, versículos del 8 hasta el 21. Vamos a invitar en este tiempo a nuestro pastor. Dios les bendiga. Vamos a mirar el libro de Éxodo. Estamos siguiendo la corriente de la palabra a través del libro del Éxodo.
Ahí también está el Evangelio que Dios nos ha dejado para poder disfrutar y recibir todas las respuestas a través de la palabra. Éxodo capítulo 39, vamos a mirar el verso 8 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios, del verso 8 en adelante. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo de anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardío, un topacio, un carbúnculo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amastita. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. Las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, también frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de los 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviesen sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod, como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Hay algo importante aquí que nosotros tenemos que entender. ¿De qué está hablando ahora la Biblia? ¿Qué nos quiere decir hoy la palabra de Dios? ¿Cuál fue la primera orden que Moisés recibió en el desierto? Que hiciera un tabernáculo. Y todas las cosas que Dios le había ordenado a Moisés eran cosas que eran santificadas, eran santísimas. Por eso nosotros tenemos que entender dónde está el Evangelio aquí. Cuando nosotros miramos ese pectoral, ¿qué es lo que encontramos? 12 piedras, el cual llevaba los 12 nombres de las tribus. ¿Qué significa eso? Significa los nombres del pueblo de Dios. Por eso nosotros mirando esto tenemos que hoy una vez más entender ¿por qué razón Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y le dio todas las cosas para que él lo pudiera construir? Le dio incluso la lista de los materiales. Porque Dios quería realmente que el pueblo de Dios viviera conociendo solo su palabra. Por eso el tabernáculo es tan importante. Por eso el templo es tan importante. Si nosotros hoy nos ponemos a mirar nuestra realidad, los templos están cerrados, pero sin embargo, donde se oye y se ofrece el culto a Dios y se ora, ese es el templo de Dios también. Por eso los bendigo para que ustedes en el lugar donde estén puedan entender que ahora sus casas son el templo de Jehová. Y donde se levanta el templo de Jehová y se ora, ninguno se pierde, ni tampoco los problemas que habían antes pueden tomar lugar otra vez. ¿Por qué? Porque si nosotros disfrutamos de nuestra autoridad, entonces todo eso se termina. ¿Qué es lo que tenemos que mirar también aquí? La palabra santísimo significa
poner aparte o separarlo. Nosotros tenemos que entender, Dios nos ha llamado y nos ha puesto aparte, nos ha separado. Ese es el valor que nosotros tenemos como hijos de Dios. No podemos andar comparándonos con las personas, tampoco podemos andar criticando y quejándonos, ¿verdad? Al mirar el momento difícil que estamos pasando o mirar de repente las dificultades que podemos tener. Todas las dificultades para el pecador, ¿verdad? Son todo tipo de desastre que puede venir a su vida, pero para nosotros no es así, tienen que pensarlo así. Para nosotros es el camino que Dios ha preparado para poder bendecirnos, es así. Por eso el entender, Dios me ha puesto aparte, yo tengo un valor diferente a los no creyentes, Dios está conmigo. Por eso los pastores hoy tienen que entender, ¿por qué razón Dios le dijo a los sacerdotes que pusieran las lámparas en ese lugar y que nunca se apagara? Porque Dios no quiere que se apague nunca el templo que tiene la palabra de Dios y el templo que ora las 24 horas por el mundo entero. Nosotros estamos orando por los remanentes, estamos orando por el templo que va a salvar las 237 naciones. Y los pastores tienen que entender hoy, los líderes del mundo que me están escuchando, esta lámpara de la oración y la palabra nunca se tiene que apagar. Por eso tenemos que levantar un templo que tenga ese poder. Tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, no puedo ni siquiera conversar con él o con ella. No es importante que conversen mucho con ellos. Más importante es comunicar con Dios y orar por su esposa, orar por su esposo. Eso es más importante. Por eso, mirando hoy la Biblia, tienen que entender, este pectoral está atado y ha sido puesto en el pecho, pero atado para que no se caiga nunca. Las 12 tribus que estaban grabadas ahí era el pueblo de Dios, sus nombres estaban grabados ahí. Si nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos que entender eso. Dios me ha separado, me ha guardado y mi nombre eternamente ha sido grabado en el cielo para siempre. Entonces, si solamente puedo orar 5 minutos, entonces todos los problemas van a desaparecer en mi vida y entonces voy a poder vencer. No es una oración que se tenga que orar demasiado, sino es una oración que contenga el pacto. Por eso les vuelvo a decir, no estén comparándose, no estén derrumbándose por cualquier situación, porque nuestra identidad es diferente a lo de los no creyentes. Nuestra identidad y nuestro estado no es igual a lo de los no creyentes. Por eso hay 7 oraciones que yo les quiero hablar hoy. La primera es la oración del pacto. Desde el momento mismo que Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo. ¿Y qué había dentro del tabernáculo? Estaba el arca del pacto. Por eso nosotros, sujetándonos a la palabra hoy, en todo momento, en cualquier acontecimiento, nosotros solamente tenemos que recibir la respuesta y la guía y la dirección en nuestra vida solo mediante la palabra de Dios. No podemos seguir las conversaciones de la gente, los criterios de las personas. No es tan importante las respuestas, más importante es las verdaderas respuestas que vienen mediante la palabra. Por eso, el templo que contiene la palabra de Dios es tan importante que oremos para poder levantar un templo así en el futuro. Un templo que jamás se apague las lámparas. Eso es tan importante aún. Y en medio de todo momento que estemos viviendo o acontecimiento que venga a nuestra vida, ¿qué es lo que tiene que aparecer en nuestros corazones? Agradecimiento. Hoy los bendigo, para que ahí sentados en casa ustedes puedan estar con agradecimiento ante Dios, porque están ante su palabra, están ante Dios ahora mismo. Si ustedes escuchan mis palabras, fracasarán totalmente. Pero si escuchan hoy la voz de Dios, recibirán realmente verdaderas respuestas en momentos difíciles. Busquen rápidamente en este tiempo del culto la respuesta solamente a través de la palabra de Dios. Por eso, tener agradecimiento a Dios en todas las cosas, ¿qué será? Es el comienzo. Los bendigo para que ustedes puedan tener este comienzo a partir de hoy. No es orar mucho,
es tener oración aferrándose al pacto. Por supuesto que tendremos muchas dificultades. Por supuesto que en nuestra vida habrán cosas muy complicadas que tendremos que vivir. Pero ustedes tienen que entender, aún así no nos vamos a quejar. No nos vamos a mover por nada. Si nosotros miramos a las personas, son difíciles. Las personas son complicadas. Lo que ustedes tienen que ver con los ojos espirituales, más que quejarse, más que criticarse y más que comparar, miren cómo están esas personas atrapadas en sus problemas espirituales. Por supuesto que no les va a funcionar nada. Ni siquiera lo que ellos mismos quieren va a funcionar. Por eso hay que mirarlo con ojos de misericordia, más que estar comparando a las personas. Por eso, si no miramos así, entonces de verdad que va a ser muy difícil para ustedes. Lo segundo es la oración del culto. A través del culto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? El Señor le dijo, reúnanse ahí. ¿Qué significa? El Salmo 104 dice, entrad por las puertas con acción de gracias. Dios nos va a dar un poder espiritual para vencer toda la oscuridad y todas las tinieblas. Cuando nosotros entendamos esto, toda la oscuridad y las tinieblas van a desaparecer. ¿Cuándo? No es importante que sepamos eso. Solamente disfruten y aférrense al poder de Dios. La oración del culto. Daniel tuvo muchas dificultades, pero él estaba orando con acción de gracias, la oración del culto. Quiere decir entonces, ¿qué es lo que poseía Daniel? Él poseía las respuestas. Y si usted está sentado hoy a través de este culto, usted tiene que entender, yo poseo la respuesta, no importa cuál sea el problema. La iglesia primitiva se reunió con ese corazón para orar. ¿Por qué? Porque con la gracia que ellos habían recibido, ellos se reunieron. Esa es la bendición del culto. Con esa gracia que ustedes han recibido, reúnanse en sus casas y comiencen a orar. Decía el pastor, había un comandante que cuando él comenzó a ejercer su función en el ejército, él por la mañana, por la tarde y en la noche pasaba por todos los campamentos cantando. Y como era un alto mando, pues ninguno de los soldados podía hacer algún problema. Y en todo el tiempo que él estaba ahí, pues no hubo problemas, ni de drogas, ni de pleitos, ni de nada. ¿Qué significa? Que cuando una persona que tiene autoridad, realmente, en el caso de este hombre, que pasaba visitando todos los campamentos, ponía un respeto y gran temor a los soldados, al punto de que no hacían ningún problema, de la misma manera, ustedes a través del culto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recibir todo este poder espiritual, orando, tomando la palabra, cantando alabanzas. Tienen que terminar con todos los problemas de sus familias. Tienen que terminar a través de la oración todas las dificultades y crisis que puedan estar viniendo. Lo tercero que quiero hablar hoy, la tercera oración, es la oración a tiempo marcado. Los había puesto en el desierto y les dijo, alrededor tienen que hacer sus tiendas. ¿Por qué? Porque tienen que estar direccionados solamente en el templo. No importa la situación, no importa el momento, Dios a cada momento está junto conmigo. Ustedes tienen que entender esto, la bendición de Manuel y la unicidad juntamente con el Espíritu Santo. No estoy solo, no traten de solucionar sus problemas. Se los dije la semana pasada. No traten de solucionar sus problemas, sino que van a ver ustedes que aferrándose a la palabra, siguiendo la palabra por sí solo, sus problemas naturalmente van a ser solucionados. Eso lo llamamos el horario de Dios. Por eso no es importante de que ustedes se esfuercen para solucionar nada. Si la luz de Cristo alumbra y brilla sobre sus vidas, toda la oscuridad va a desaparecer. No hay nada que esforzarse. Solo tomen la palabra del pacto y hagan una oración ahí. Tomen la palabra en el culto y hagan una oración en el culto. Y hoy está diciendo de una manera marcada, tomen un tiempo, sea mañana, tarde o noche. No es orar tiempo largo, es orar con el pacto, aunque sea 3 minutos en la mañana, 3 minutos en la tarde, 3 minutos en la noche. ¿Qué es lo que tienen que orar?
Para mí no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Es la oración marcada. Los bendigo para que ustedes puedan entenderlo hoy. Lo cuarto, la oración de 24 horas. Cuando vayan por el desierto de sus vidas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hagan oración. ¿Qué tipo de oración? Una oración de 24 horas centrados en el templo, en el tabernáculo, para siempre. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien a esto. No se concentren en otras cosas. Concéntrense solo en el Evangelio, solo en la palabra, solo en la oración. 24 horas. Hay que pensar eso. La quinta oración, la oración de las 25 horas. Vemos que de una manera detallada explicó todos los materiales que iban a estar dentro. ¿Qué significa eso? El lugar santísimo, el atrio de los gentiles, el atrio de los niños, ¿verdad? La mesa de los panes, todo es el Evangelio. El altar de sacrificio, el altar del incienso, todo es el Evangelio. El arca del pacto que tenía la palabra que nunca cambia, el maná por el cual Dios nos da provisión. Tenemos que entender. Y la vara de Aarón, no importa cuán débil tú seas. Pastores que a mí me ignoran, es que a mí me comparan siempre con lo que sea. Tienes que pensar como yo. Yo pienso así, que si alguien me ignorara, eso a mí no me importa, porque yo conozco el valor de mi vida. Por eso no me importa si alguien realmente me ignora o no me ignora. Ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien al Evangelio. Puede que pueda entender o comprender algo en medio de eso, si he hecho mal o no, pero nunca pierdo el valor de mi vida. Ustedes jamás deben perder el valor de su vida. Dios dio toda instrucción para que dentro del tabernáculo vayan todos los materiales. ¿Qué significa eso? El reino de Dios. Los bendigo para que ustedes puedan disfrutar de ese respaldo. Pastor, ¿y el coronavirus? Romanos 8:16 dice que ustedes han sido legalmente tomados por hijos. Por eso tienen que mirar la palabra y recibir la respuesta solo en la palabra. Pero el coronavirus, pastor, ¿qué va a ser del coronavirus? Quiero que ustedes entiendan, Isaías 54, del 16 al 18, dice que Dios ha creado al destructor. Ha sido Dios quien ha creado incluso al destructor. Pero ese destructor no ha sido creado para destruirme a mí. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Por eso dice, ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. La versión actual dice, no han hecho ninguna arma que sea capaz de destruirnos. No importa qué tipo de problema podemos enfrentar, qué tipo de enfermedad. No dice que no nos pueda causar algún daño, puede que pueda golpear tu vida, pero no puede destruirte. Eso es lo que ustedes tienen que entender hoy. Hasta hoy, Satanás no ha creado un arma que pueda destruirnos a nosotros. Por eso los bendigo para que ustedes puedan dormir tranquilos en esta noche. Dejen todo su temor y dejen que el reino de Dios se implante en sus vidas. El temor, ¿qué es lo que trae? Terror. ¿Qué es lo que trae el temor? Pánico. No pueden ni dormir. Ustedes no son no creyentes. Ustedes no están bajo el respaldo de Satanás. Ustedes son los hijos de Dios, que Dios los ha hecho libres de todo el reino de Satanás. Los ha hecho libres de todo el desastre y la maldición. Los ha hecho libres de todo el poder del infierno. Por eso ustedes tienen que entender. Primera de Juan 4:18 dice, el perfecto amor ahuyenta, echa fuera el temor. ¿Por qué tienen pánico? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen terror? Porque no se dejan amar por Dios. Las personas que me están oyendo y por primera vez están escuchando el Evangelio, quiero pedirles esto. Si ustedes no se dejan amar por Dios, van a tener terror, van a tener temor. Pero las personas que nos dejamos amar por Dios, ese amor ahuyenta el temor.
ahuyente el terror, ahuyente el pánico. Por eso podemos dormir en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Tienen que aferrarse hoy muy bien a la palabra de Dios. El reino de Dios se establece y todo se termina. El reino de Dios se establece y todo se acaba. Ah, pastor, pero ¿qué pasa si alguien se levanta contra mí? No te preocupes, recibe respuesta hoy en la palabra. Isaías 54, del 16 al 18 dice, si alguien se levantara contra ti, o conspirara contra ti, o hablara cosas mal de ti, no importa. Pero tampoco digas que lo ha mandado Dios, porque Dios dice, si hace eso, lo hace sin mí. Y ya tienen su pago, ya tienen su recompensa. Por eso ustedes no se preocupen de nada. No piensen que ha sido Dios que lo ha enviado. Ustedes tienen que aferrarse hoy a la palabra y dejar que el reino de Dios, este respaldo espiritual, puedan realmente ustedes disfrutarlo. Las personas que no conocen esto tienen una vida sin valor, porque solamente piensan en comer bien, vestir bien, ¿verdad? Esforzarse mucho, tener mucho dinero, y así son atrapados por los problemas que siempre suelen tener, siempre están en lo mismo. Pero nosotros hoy tenemos que entender, hemos sido llamados como hijos de Dios, pueblo de Dios. Tenemos que entender el valor de nuestra vida. Hemos sido llamados ¿para qué? Para orar por los remanentes, orar por las 237 naciones, orar porque el pacto se pueda traspasar en el futuro. Si nosotros no estamos haciendo eso y queremos hacer otras cosas, alguien tiene que pararnos, alguien tiene que detenernos. No podemos vivir una vida de fe así. Tenemos que orar, porque Dios nos ha llamado al templo, porque Dios nos ha llamado al tabernáculo, para que oremos por el templo, oremos por los remanentes, oremos por ese lugar de sanidad. Por eso, orando, va a venir la respuesta de Dios que está dentro de estas 25 horas, que es la oración de 25 horas. Ustedes tienen que entender esto. Luego, lo sexto, la oración que está relacionada con el futuro. Nuestra oración está relacionada con el futuro. Por eso tenemos que seguir orando. No nos preocupemos por los gobernantes, no nos preocupemos por los políticos de ahora. Todos los políticos, por más bueno que parezcan, al final, siempre por el poder que hay ahí, siempre terminan corrompiéndose. Pero eso no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser simple y sencillamente entender, ¿realmente mi vida está relacionada con este futuro? ¿Estoy orando por los remanentes? ¿Estoy orando por el templo? Si no lo han estado haciendo, los bendigo para que ustedes puedan orar. Lo séptimo, la oración para hacer lo que es imposible. Para hacer lo que es absolutamente imposible, hacer lo que sea absolutamente posible. ¿Qué es eso? Si nosotros miramos, podemos ver, para Israel vencer a Egipto era imposible, pero vencieron. No es con fuerza, no es con tu poder. David, para él era imposible con su fuerza vencer a Goliat, pero venció. No es con tu fuerza, no es con tu humanismo, no es con tu criterio, es con el poder de Dios. La iglesia primitiva, para ellos era imposible vencer a Roma. Sin embargo, vencieron a Roma. Por eso ustedes tienen que hacer en este tiempo la oración que disfruta de eso, la oración que hace que lo que es absolutamente imposible sea absolutamente posible. Si no entienden esto, nada va a funcionar. ¿Acaso puede funcionar algo si no entendemos esto? Desháganse de todo su humanismo, desháganse de todo su criterio, desháganse de todas sus razones. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender estas 7 oraciones. Y dentro del desarrollo del mensaje le quiero hablar de 3 cosas que son tan importantes para hoy. Ustedes son las personas tan valiosas. Ustedes son las personas que tienen tanto valor. Eso es lo primero.
son las personas muy valiosas. Jamás usted ha visto a una esmeralda decirle a un diamante, ah, tú eres un simple diamante. Pero las personas que compran esto, ellos conocen su valor. No importa cuán débil tú seas, Dios te ha comprado a ti, te ha separado, Él conoce tu valor, Él conoce lo precioso, lo preciosa que tú eres. Sin embargo, Satanás siempre está viniendo a través del engaño y nos quiere realmente a nosotros, con el engaño de su mentira, sacarnos de esta corriente de la palabra, de esta respuesta que Dios nos ha dado. Dios nos ha tomado a nosotros como piedras preciosas que salvan vidas. No somos cualquier piedra, somos piedras de mucho valor y Dios nos ha llamado como esas piedras de gran valor. Hay una gran posesión y hay un gran secreto dentro de esto. Las piedras que estaban en el pectoral eran piedras de mucho valor. Por eso los bendigo para que ustedes puedan entender estas piedras, la cual representaban los nombres del pueblo de Dios de las 12 tribus. Eran piedras, la cual representaban sus nombres escritos en el cielo para siempre. Por eso Dios paró los 10 desastres de Egipto y también le dio la vida al pueblo de Israel. Todos estos desastres que están viniendo en el mundo, no se preocupen por ello. Dios va a parar todos los desastres y va a dar vida a su pueblo. Por eso sigamos orando. Pero tenemos que entender, no estén comparándose, no estén mirando otras cosas. Si yo sigo comparándome, es porque no conozco el valor de mi vida. Si sigo criticando, es porque desconozco el valor de mi vida. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. No hay nada que pueda desanimarme, no hay nada que pueda derrumbarme. Ese es un discípulo, un hombre, una mujer de Dios, que no hay ningún momento difícil en su vida que pueda derrumbarlo. No hay ningún momento difícil en su vida que pueda realmente desalentarlo. Los discípulos nunca se derrumban, nunca se desalientan, no importa el momento. Sadrach, Mesach y Abednego estaban frente a un horno de fuego, pero ellos conocían su valor. Estaban trabajando, por supuesto, como gobernadores de aquel rey. Pero en algún momento la influencia de esos hombres poderosos quisieron someter al pueblo de Dios. Y llamaron y le dijeron, si ustedes no adoran a este Dios que yo he creado, entonces los meteremos, pondremos 7 veces más el horno al fuego y los mataremos. ¿Sabe qué respondieron ellos? Dijeron estas palabras: nosotros no adoraremos a tu imagen, oh rey, porque nosotros somos siervos de Dios. Y nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos librara, tampoco vamos a adorarlo. ¿Qué le estaban diciendo? Si nosotros adoramos a un Dios vivo, y si ese Dios vivo no nos libera, ¿cree usted que podemos adorar a un Dios muerto, el cual ni siquiera vida tiene? No tiene lógica. Prefiero morir creyendo en mi Dios vivo. Y fue entonces que caminaron con Jesús. No importa el momento, no importa tu crisis, no importa tu dificultad, no es importante el fuego, no es importante el pozo de los leones. Más importante es con qué compañía estás caminando. Jesús no solo caminó con ellos, ahora mismo está caminando contigo en tu momento difícil, en tu crisis, en tu dificultad. Por eso tienen que entender hoy, piedras de gran valor tienen que levantarse, tienen que sacudirse de todas sus crisis y sus dificultades. Dios nos ha puesto para que oren 24 horas por la nación. Dios nos ha puesto para orar 24 horas por los remanentes. Tienen que entenderlo. Si oramos 24 horas, todos los problemas comenzarán a desaparecerse. Con tu fuerza, no, por sí solos. Por eso tenemos ese poder espiritual. Cuando obtenemos el poder espiritual, todas las debilidades desaparecen. Se los vuelvo a decir. La luz, si viene sobre mí, toda la oscuridad desaparece por sí solo. No necesitas esforzarte. Es que mi problema espiritual, si la luz viene sobre ti,
Toda la oscuridad terminará. No necesitas hacerlo tú, si no serás más oprimido y sufrirás más. Si la luz brilla sobre ti, por sí solo todo va a desaparecer. Los bendigo de verdad para que entiendan. Todo es una oportunidad y todo es necesario para poder encontrar aquello por el cual Dios quiere bendecirnos. Porque Dios ha separado, nos ha separado, nos ha apartado, pero también Él ha apartado para nosotros algunas cosas, algunos momentos. ¿Para qué? Para bendecirnos también. Dios llamó al pueblo de Israel como esclavo para bendecirlos. Y Dios llamó al pueblo de Israel en el Éxodo para bendecirlos. Ustedes tienen poder y tienen autoridad para poder hacer un éxodo. No importa qué pueda estar pasando ahora en el mundo, no se preocupen. No usen su fuerza, ¿acaso Dios no lo sabe? Dios nos permitirá seguir predicando el Evangelio por estos medios hasta cuando Él cumpla su plan. Es el momento, es el horario de Dios para salvar las almas. No es que nos han encerrado, no había forma de salir al mundo a través de las redes, no había el momento de poder predicar a través de las comunicaciones, y como Dios sabe que no lo podíamos hacer, ni siquiera lo pensábamos hacer, Dios no tuvo otra opción más que cerrar los templos para entrar al mundo, 237 naciones. Los bendigo para que ustedes puedan mirar esto. Lo segundo, les dijo que grabaran estos nombres de las 12 tribus en el pectoral. ¿Qué significa? Que Dios eternamente recordará sus nombres. Por eso ustedes no deben preocuparse por nada. Ustedes ya tienen sus nombres escritos en el cielo. Solo les queda disfrutar, orar 24 horas, disfrutar 24 horas de Manuel y disfrutar las 25 horas. Que es el horario de Dios, que es el tiempo de Dios para nosotros. Por eso les dije, no hay razón de derrumbarse, no hay razón de desanimarse. Ay, que tengo una enfermedad física. Ay, que el coronavirus ha golpeado mi vida. Hay que orar, gracias, Dios, por la oportunidad de tener esta enfermedad, porque estoy seguro que voy a recibir un nuevo poder de tu parte. No es para destruirte, no es para fracasarte. Tienen que recordar esto para siempre y orar, preocuparse más bien cómo enseñarle la oración a los remanentes, cómo enseñarle el culto a sus remanentes de casa, cómo enseñarle el pacto a sus niños que están en casa. De eso deben preocuparse, cómo enseñarles el evangelismo. Espero que ustedes hoy estén entendiendo y tomando muy bien la palabra de Dios. Lo tercero, ¿qué era este pectoral? Estaban grabadas estaban ahí las 12 piedras. Era como un escudo para su vida. ¿Por qué? Porque tenían que tomar decisiones. Y Dios, en el camino del desierto de nuestra vida, nos va a guiar para tomar decisiones. Por eso ustedes tienen que discernir muy bien, correctamente el mundo y cada momento que Dios acerca a su vida. Si Dios realmente le da su gracia, poder, entonces van a poder vivir correctamente en este mundo. Si no, entonces no tendrán otra opción más que seguir sufriendo con esos problemas espirituales que siempre tienen. Voy a concluir. Dios nos ha dado a nosotros bendiciones para poder disfrutar y poder para poder usar. Por eso, ¿cómo vamos a concluir? Lo primero, Dios nos ha dado una gran autoridad y eso tenemos que usar y disfrutar. Yo estuve hace poco en un lugar de refugio de mujeres y mientras le predicaba la palabra a una persona que tenía problemas espirituales de demonios, y le dije, tienes que confesar para hacer la oración, para que termines con todos esos problemas de tu vida, porque oye voces, no puede dormir, grita todas las noches. Me mandaron llamar porque los psicólogos ya no podían ayudar a esa parte. Y cuando yo fui y le prediqué el Evangelio, lloraba.
Y llegó un punto donde yo hice la oración con ella, pero cada vez que hablaba del nombre de Cristo me decía, no hables así, me da miedo. Y cuando le dije, di que Cristo está en tu corazón, no lo podía decir. Yo le decía, di, Cristo está en mi corazón. Esa persona decía, Cristo está en tu corazón. Bueno, fue un halago, ¿no? Porque en realidad hasta el diablo sabe quién está en tu corazón. Y cuando fue para mí un tiempo muy importante. Quebrantamos esa oscuridad y pudo decir, Cristo está en mi corazón. Y estamos yendo a ese lugar. ¿Por qué estamos yendo a ese lugar? ¿Por qué estamos yendo a ese refugio de mujeres? Porque Satanás ha atrapado a todas esas personas con problemas espirituales, mentales y físicos. Y por eso Dios nos ha dado a nosotros el Evangelio. El mensaje de la cruz o la muerte de Cristo en la cruz no ha sido una muerte temporal, no ha sido algo temporal, ha sido algo para siempre. Y nosotros tenemos que entender hoy y disfrutar de esto. Dios le dio la autoridad para que ustedes puedan hacer realmente el éxodo. No solo Perú, el mundo entero está atrapado ahora por la estrategia de Satanás. No lo podemos negar. Pero Dios nos ha dado la autoridad para poder parar los desastres y darle la vida al pueblo de Dios. Los bendigo de verdad para que ustedes hoy lo puedan entender. El Mar Rojo, el Jordán, ¿por qué tenían que abrirse? Porque Dios quería enseñarle este pacto a las siguientes generaciones. Por eso no es solamente con tu fuerza, no es solamente con tu poder, sino con autoridad. Tienen que entenderlo hoy. Jericó, ¿cómo fue que se derrumbó? ¿Con su fuerza? Recibieron la respuesta en la palabra de Dios y con la autoridad, el poder de Dios, Jericó tuvo que caer. Entrar a Canaán es lo mismo que la evangelización del mundo. Es lo mismo las 237 naciones, es el deseo de Dios. Evangelizarlos, levantar los remanentes, levantar un centro, que jamás le falte la palabra, que jamás las lámparas se puedan apagar, la oración. Es el deseo de Dios. Canaán era el deseo de Dios. ¿Podrá alguien pararlos? Ustedes están escuchando ahora el sermón de una iglesia que tiene el deseo de Dios. Queremos evangelizar Sudamérica. Queremos salvar el mundo entero. ¿Podrá alguien pararnos? ¿Podrá alguien levantarse y parar eso? No hay que preocuparse. Si estamos haciendo lo que Dios desea y si entendemos que la evangelización del mundo es el deseo de Dios y si nuestra iglesia hace eso, entonces no hay nadie que nos pueda parar. No hay nadie que nos pueda realmente bloquear. Por eso tienen que disfrutar. Lo segundo, identidad. Tienen que disfrutar autoridad y tienen que disfrutar respaldo de los cielos. No hay por qué moverse por nada. Hay que disfrutar de ello siempre. Yo tengo autoridad. Yo tengo identidad. Y yo tengo un respaldo de los cielos. Tú que estás preocupado. Tú que no puedes concebir el sueño. Quiero que duermas tranquilo esta noche. Dios está contigo. Y sus ángeles están al lado tuyo, cuidándote, protegiéndote, guardando para que nada te pueda suceder y nadie te pueda vencer. Pastor, no lo siento. Ese es el problema de ustedes. Viven con pensamientos de no creyentes. Quieren sentir los ángeles para creerlo. Crean que están ahí y entonces lo sentirán. Es diferente. Los bendigo para que ustedes lo puedan entender hoy. Por eso tenemos que levantar un templo, que no le falte la palabra, que no le falte la oración y que no le falte el evangelismo. Vamos realmente a recibir esa verdadera gracia que Dios nos da. Y así de esta manera podamos levantarnos y vivir como testigos para siempre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar. Espero que hoy puedan recibir todas las respuestas de su vida mediante la palabra, mediante la oración y mediante el evangelismo. Y no se olviden nunca, ustedes son piedras preciosas de gran valor que Dios ha separado
para salvar a las personas, para salvar los remanentes y para salvar el mundo. Sus nombres estaban escritos en el pectoral, el nombre del pueblo. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Por eso Dios nos recordará para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, Señor, que puedas restaurar el día de hoy nuestra identidad, que puedas restaurar nuestro valor para poder confirmar, Señor, que con esta autoridad nos vamos a levantar como testigos para salvar, Señor, los remanentes, salvar las 237 naciones y levantar ese tabernáculo, ese templo, que nunca falte la palabra de Dios, que nunca falte la oración, que nunca falte, Señor, el evangelismo. Llénanos hoy con tu Espíritu Santo y permite, Señor, que tu palabra pueda restaurar, Señor, nuestra identidad, autoridad y respaldo para cumplir tu deseo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todas aquellas piedras de gran valor, preciosas para Dios, que disfrutan la bendición de ser el templo, disfrutan la bendición de estar dentro de la guía de la palabra y disfrutan la bendición de estar dentro de la llenura del Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén y amén.